Quisqueyanos valientes alcemos nuestro canto con viva emoción, y del mundo a la paz ostentemos nuestro invicto glorioso pendón. Salve el pueblo que intrépido y fuerte a la guerra a morir se lanzó, cuando en bélico reto de muerte sus cadenas de esclavos rompió. Ningún pueblo ser libre merece si es esclavo, indolente y servil. Si en su pecho la llama no crece, que templó el heroísmo viril, más que estrella la indómita y brava, siempre altiva la frente alzará, que si fuere mil veces esclava, otras tantas ser libres habrá. Que si Dono y Ardid la expusieron de un intruso señor al desdén, las carreras Belén campos fueron que cubiertos de gloria se ven, que en la cima del heroico baluarte de los libres el verbo encarnó, donde el genio de Sánchez y Duarte a ser libre o morir enseñó. Y si pudo inconsulto caudillo de esas glorias el brillo empañar, de la guerra se vio en Capotillo la bandera de fuego ondear. Y el incendio que atónito deja de Castilla al soberbio león, de las playas gloriosas le aleja, donde flota el cruzado pendón. Compatriotas, mostremos erguida nuestra frente orgullosos de hoy más, que Quisqueya será destruida, pero sierva de nuevo jamás. Que santuario de amor cada pecho, donde la patria se siente vivir, y es su escudo invencible el derecho, y es su lema ser libre o morir. Libertad que aún se yergue serena, la victoria en su carro triunfal, y el clarín de la guerra aún resuena, pregonando su gloria inmortal. Libertad, que los ecos se agiten, mientras llenos de noble ansiedad, nuestros campos de gloria repiten: libertad, libertad, libertad. Hola mis queridos alumnos, sigue con ustedes su maestro y amigo Iván Tejeda. Es un placer poder seguir contribuyendo al crecimiento de sus conocimientos en el área de las matemáticas de este espacio. Espero estén listos y llenos de entusiasmo para recibir la clase que se ha preparado para ustedes en el día de hoy. En la clase anterior aprendimos qué es el límite de una función y lo que dicho límite representa.
Hoy vamos a conocer las propiedades del límite de una función. Para esta clase vas a necesitar lápiz, lapicero, cuaderno, cuadernillo de trabajo y tu calculadora científica. ¿Listos? ¡Vamos a trabajar! En la clase pasada aprendimos lo que es el límite de una función. Ahora bien, ¿cómo podemos calcular el límite de una función dada en un punto? Para hacerlo, nos auxiliamos de las propiedades del límite de una función. Hoy aprenderemos algunas de estas propiedades con ejemplos explicativos de cómo emplearlas para determinar diferentes límites. Propiedades del límite de funciones. Las propiedades de los límites son operaciones que se pueden emplear para simplificar el cálculo del límite de una función más compleja. Al tratarse de operaciones, también se le denomina álgebra de los límites. Sean f de x y g de x dos funciones definidas en un mismo intervalo en donde está el valor a del límite y k una constante. Propiedad de sustitución directa o límite de una constante. El límite de una función constante es la misma constante. Para el límite de k, cuando x tiende a es igual a k. Propiedad de la suma. El límite de la suma es la suma de los límites. Así, el límite cuando x tiende a de f de x más g de x es igual al límite cuando x tiende a de f de x más el límite cuando x tiende a de g de x.
Los 10 años de Balaguer. En 1986, el expresidente Joaquín Balaguer basó su campaña en promover la reactivación económica, la cual estuvo dirigida especialmente al sector privado, pero también a la población pobre, que fue la que más sufrió la crisis de la deuda y las medidas de ajuste tomadas por el presidente Salvador Jorge Blanco. En su propuesta de campaña, Joaquín Balaguer promovió la mejoría económica bajo la consigna de reactivación económica y el retorno de la moralidad, devolver la confianza y la honestidad perdida. Balaguer se presentó como un candidato predestinado al rescate del orden y la moralidad. La crítica del PRD, al cual acusaba de caos administrativo. Los factores que facilitaron la vuelta del Partido Reformista fueron los siguientes: el rechazo de las medidas económicas del gobierno de Jorge Blanco con las protestas de abril y el deterioro de la calidad de vida de la población. La división interna del PRD como partido de gobierno debilitó la participación de su candidato en la campaña electoral y benefició la candidatura de Joaquín Balaguer. El Partido Reformista logró la victoria sobre los partidos opositores. Los resultados electorales de los 3 principales partidos políticos en el año 1986 fueron los siguientes. El Partido Reformista Social Cristiano, con Joaquín Balaguer, obtuvo 855.563 votos. El Partido Revolucionario Dominicano, con Jacobo Magluta, obtuvo 706.590 votos. El PLD, con Juan Bosch, obtuvo 387.971 votos. Balaguer volvió al poder con 80 años. Creó un consenso alrededor de su figura, aunque mantuvo algunas de las figuras de su gobierno anterior, como el hecho de que a nivel político reintegró a antiguos jefes militares que habían sido retirados por los gobiernos del PRD e integró otros personajes a este nuevo periodo. Debido a una mayor soberanía política y respeto a los derechos humanos, se vio obligado a incorporar las nuevas corrientes económicas que fomentaban el modelo neoliberal y que limitaban el papel del Estado en los asuntos económicos. Otra medida económica aplicada en estos años de gobierno de 1986 a 1996 fue que, al igual que en la década del año 1970, se realizaron obras de construcción con el propósito de reactivar la economía, dedicando una cuarta parte del presupuesto para este propósito, haciendo deficitario el gasto público. El cuarto gobierno de Balaguer fue mucho más liberal que el anterior. En este periodo, Balaguer era mucho más tolerante a los partidos de oposición y los derechos humanos. Investiga: ¿a qué se debió el cambio que experimentó Balaguer en su accionar democrático en los gobiernos desde el año 1986 a 1996, en comparación con los gobiernos de 1976 a 1978? ¿Crees que guarda relación con el fin de la Guerra Fría desde 1989, con la caída del muro de Berlín, y 1991, con la desintegración de la Unión Soviética? Tras la toma de posesión, el 16 de agosto del año 86, de su cuarta presidencia por mandato electoral, Balaguer exhibió un estilo diferente que causó estupor general. Como marcando la distancia de sus ominosos 12 años, el paradigma americano de la plenitud física y política encabezó un combate contra la corrupción y los abusos de las instituciones públicas. Eso se tradujo en destituciones y arrestos en las cúpulas militares y policiales, que alcanzaron a 2 secretarios de las Fuerzas Armadas, los generales Manuel Cuervo Gómez, cesado en octubre del 86, y Antonio Cosme Inbel Barrera, quien fuera brevemente jefe del Estado a mediados del año 65, despedido en junio de 1988. El expresidente Jorge Blanco también fue reclamado por la justicia por presunta corrupción. Mientras unos caían en desgracia, otros emergían del ostracismo. Fue el caso de un viejo adversario de Balaguer, el ex coronel anticonstitucionalista Elías Wessing y Wessing, un conspirador impenitente, tal como le acusó el presidente cuando lo mandó al exilio de 7 años en el año 71. Superando viejos rencores, Balaguer nombró a Wessing secretario de Interior y Policía y luego secretario de las Fuerzas Armadas en sustitución de Inbel. Ideológicamente, la absorción orgánica en el año 85 permitió al muy conservador Partido Reformista Social Cristiano extender su base política hacia el centro derecha y crear vínculos con la Internacional Demócrata Cristiana. ¿Qué opinión te merece que Joaquín Balaguer y Elías Wessing y Wessing hayan hecho las paces para 1986? En lo económico, Balaguer tampoco delegó a sus subordinados y se encargó personalmente de impulsar el sector de la construcción, una prioridad que la oposición tachó de mero populismo desarrollista
y que contribuyó a reducir sensiblemente el desempleo. Contando con el respaldo total de la administración de Ronald Reagan, Balaguer continuó siendo un celoso protector de los intereses de la oligarquía azucarera nacional y del capital estadounidense. En 1989, la situación económica del país era la siguiente. El déficit comercial era de $800 millones aproximadamente. El déficit de la balanza comercial con los Estados Unidos era superior a los $400 millones. La deuda externa superaba los $5.000 millones. La inflación llegó a un 90% y el desempleo aumentó un 35%. La crisis financiera llevó a muchos ahorrantes a retirarle el dinero de sus cuentas de bancos y la crisis de la industria azucarera se reflejó en la disminución de ingresos del Estado. En mayo del 88, el gobierno convocó a un diálogo y participaron los sindicatos y los empresarios para negociar sobre el tema salarial. Se le llamó diálogo tripartito. La Iglesia pasó a jugar un papel central en la mediación de dicho diálogo. Un mes después, el gobierno no cumplió con los acuerdos del diálogo y jugó a la división de los grupos de oposición. El dinamismo de los mercados por la recuperación de las exportaciones gracias a la depreciación del peso, la promoción de zonas francas industriales y el desarrollo del turismo multiplicó varias veces el costo de la vida, provocando la contestación en las calles. Las olas de disturbios populares entre el 88 y el 89 dejó varios muertos por la actuación brutal de las fuerzas de seguridad. Por lo demás, bajo Balaguer no mejoraron un ápice, más bien se deterioraron los índices de pobreza, analfabetismo y delincuencia, mientras que los servicios públicos de la sanidad, la electricidad, siguieron mostrando déficits propios de los países menos desarrollados, incluso en la capital. En mayo de 1990, Joaquín Balaguer volvió a presentarse como candidato a la presidencia, escogiendo como candidato a la vicepresidencia a Carlos Morales Troncoso. La campaña reeleccionista se fundamentó en la defensa de las construcciones realizadas, los repartos de juguetes, alimentos y máquinas de coser, organizados por su hermana en los recorridos por el país. Balaguer tenía el control del Congreso y de la Junta Central Electoral, por lo que los demás partidos tuvieron un escenario institucional desventajoso. Las elecciones se polarizaron entre el PLD y el Partido Reformista, con dos candidatos octogenarios. La división interna consumió al PRD y a sus principales dirigentes, Peña Gómez y Jacobo Magluta. El Partido de la Liberación Dominicana, PLD, el cual se mantuvo en un tercer lugar durante la década del año 1980, se colocó como principal partido en la preferencia electoral en el año 1990, frente al desgaste del gobierno. La candidatura de Juan Bosch concitó el apoyo de amplios sectores de la población, pues utilizó novedosos spots publicitarios. Así las cosas, no parecía que el sempiterno presidente dominicano fuese capaz de ganar las elecciones del 16 de mayo de 1990, a menos que pusiera a pleno rendimiento las maquinarias propagandísticas del gobierno y clientelistas del partido. De nuevo, una fuerte controversia caracterizó el escrutinio. Un mes transcurrió entre el cierre de las urnas y la proclamación definitiva de la victoria de Balaguer con el 35.2% de los votos, apenas 25.000 más que Bosch, su adversario octogenario, que aseguró haber sido víctima de un fraude colosal, blandiendo el dato de que en la última encuesta electoral figuraba en cabeza con 10 puntos por diferencia. En la Cámara de Diputados, el partido del presidente vio reducida su representación hasta los 41 escaños y fue superado en 3 curules por el PLD. El primer año de la sexta presidencia de Balaguer estuvo marcado por la recesión económica, con una caída en picada de la producción del PIB que contrajo en un 5%, y las exportaciones y el rebote del paro. La deuda externa se situaba en los $4.300 millones y seguía creciendo. La inflación del 75% anual, la penuria energética y la reducción de la oferta pública del empleo fueron contestadas con una campaña de huelgas generales y de manifestaciones a las que Balaguer replicó con mano dura, ordenando abatir a los revoltosos. Varios muertos en octubre y noviembre del 90, a tiro limpio y arrestos masivos. La desesperación empujó a miles de dominicanos a buscar las costas del próspero Puerto Rico, en un viaje en el que muchos perdían la vida, mientras que los que tenían algún ahorro incrementaron las numerosas colonias de inmigrantes de Estados Unidos. Investiga por qué la emigración de un país puede ser un indicativo de la condición económica del mismo. Balaguer siguió con sus grandes proyectos de infraestructura, tales como la construcción de carreteras, puentes, escuelas, proyectos de viviendas y hospitales.
Siguiendo el estilo de Trujillo, estos proyectos de gran visibilidad eran muy publicitados en los medios de comunicación controlados por el gobierno y a través de grandiosas ceremonias públicas destinadas a mejorar la popularidad de Balaguer. La economía también mejoró considerablemente. Balaguer no reparó en gastos a la hora de financiar faraónicas obras públicas de dudosa reputación, como la construcción del llamado Faro Colón en la parte oriental de Santo Domingo, un viejo sueño de Trujillo. El imponente monumento fue inaugurado en octubre del año 92, como parte de los actos del 5º centenario a la arribada del descubridor a la isla. La satisfacción del devoto presidente fue máxima, ya que la misa que bendijo la apertura del faro fue oficiada por el Papa Juan Pablo II. El 4 de octubre falleció una de las hermanas menores de Balaguer, Emma, viuda de Vallejo, la que el presidente había integrado en la función pública como asesora particular y responsable de las campañas de justicia social del partido, una obra caritativa de fuerte regusto populista que recibió el nombre de Cruzada del Amor. Joaquín Balaguer mantuvo una ligera política de populismo en lo que se refiere a las entregas de canastas, dineros y otras dádivas al pueblo dominicano, con el propósito de gobernar con el apoyo del campesinado y la masa pobre, que es la mayoría. El clientelismo también se manifestó en gran medida. Después de triangular la inflación por el procedimiento simple de cesar la emisión de moneda, de renegociar con éxito el servicio de la deuda con los organismos multilaterales de crédito y de arrancar un tímido proceso de privatizaciones. En 1992, Balaguer y su equipo volvieron a encaminar el país por la senda del crecimiento. La tasa alcanzó aquel año un 7.5%, aunque el ritmo decayó luego, en buena parte debido al desastroso servicio que le brindaba la Corporación Dominicana de Electricidad, propiedad del Estado, y recuperaron parte de la confianza popular en la capacidad del gobierno. Como todo el mundo esperaba, Balaguer, con 87 años, solicitó a su partido la 8ª nominación presidencial consecutiva para las elecciones del 16 de mayo de 1994, que le fue obviamente concedida por una de las formaciones más personalistas y verticales de América. En una escandalosa regresión a los métodos de un pasado que se creía superado, los balagueristas pusieron todo tipo de obstáculos al candidato del PRD, José Francisco Peña Gómez, gran favorito en los sondeos. Entre 100.000 y 200.000 potenciales votantes fueron retirados de los padrones electorales, según confirmaron los observadores de Estados Unidos y la OEA. Y el mismo Peña Gómez fue objeto de una violenta campaña racista basada en el origen haitiano de sus padres y en el color negro de su piel. Esta campaña fue una de las peores de la historia dominicana. Balaguer con frecuencia utilizaba la ascendencia haitiana de Peña Gómez a su favor. Balaguer llegó a decir que Peña anexionaría el país con Haití en caso de ganar. Bonjour et bienvenue à votre clase de français. Saludos y bienvenidos a su clase de francés para sexto de secundaria. Con ustedes su profesora Rosa Florencio. En la clase anterior trabajamos vocabulario y expresiones en francés para expresar cuáles actividades se desea hacer en vacaciones y qué se necesita para realizarlas. Hoy introduciremos un nuevo tema dentro del contexto sobre las vacaciones, los medios de transporte que se utilizan para viajar y expresiones donde se describen actividades en tiempo futuro simple. Posible situación en la que puedes utilizar lo aprendido. Recibiste un grupo de estudiantes francófonos y ya están establecidos en tu comunidad. Procedes a conversar sobre las cosas que harán en vacaciones, además de explicar cómo se van a desplazar para la realización de las mismas. ¿Reconoces y comprendes esta frase? ¿Cómo iras-tu a la plage? ¿En bus o a pie? ¿Cómo iras-tu a la plage? ¿En bus o a pie? Si tienes dudas de su comprensión, no te preocupes, pues en esta clase explicaremos ampliamente el contenido de la misma. Pero antes, veamos qué otras cosas sabes del tema. Escribe cada uno de estos enunciados en tu cuaderno, los cuales marcarás con un sí en proceso o no, de acuerdo a tu nivel de conocimiento sobre los mismos. En francés, yo puedo. Comprender expresiones donde se utilizan los medios de transporte. Expresar intenciones futuras relacionadas al tema ir de vacaciones. Nombrar los medios de transporte usados para desplazarme.
parti. Te invito a escuchar esta conversación corta y veamos qué palabras reconoces de la misma. Tu viens ici en train ou en bus? En général, je prends le métro. Et toi? Moi, je viens à pied ou à vélo. Ça dépend des jours. ¿Te parecen conocidas las palabras le métro, a pie o le bus? Sí, muy bien. Ahora ya tienes una idea de lo que trataremos en el vocabulario. Observa las siguientes imágenes. Escucha y repite las expresiones. Luego identifica los medios de transporte que utilizas cuando te vas de vacaciones. Je vais en voiture. Voy en auto. Je vais en voiture. Je vais voyager par train. Voy a viajar por tren. Je vais voyager par train. Je vais en moto. Voy en motor. Je vais en moto. Je vais voyager par avión. Voy a viajar por avión. Je vais voyager par avión. Je vais en bateau. Voy en barco. Je vais en bateau. J'appelle un taxi. Llamo un taxi. J'appelle un taxi. Je vais en vélo. Voy en bicicleta. Je vais en vélo. Je vais en bus. Voy en autobús. Je vais en bus. Je vais à pied. Voy a pie. Je vais à pied. Ahora relaciona los medios de transporte con los lugares donde se toman. À l'arrêt d'autobus, en la parada de autobús. À l'arrêt d'autobus. Au port, en el puerto. Au port. À la gare, en la estación. À la gare. À l'aéroport, en el aeropuerto. À l'aéroport. On peut prendre un train. Podemos tomar un tren. On peut prendre un train. Attends le bus ici. Espere el autobús aquí. Attends le bus ici. Les taxis sont partout, mais il faut les appeler. Los taxis están por donde quiera, pero es necesario llamarlos. Les taxis sont partout, mais il faut les appeler. On va accueillir le vol. Vamos a recibir el vuelo. On va accueillir le vol. Les bateaux qui vont à Martinique sont. Los barcos que van para Martinica están. Les bateaux qui vont à Martinique sont. Verifica tus respuestas. On peut prendre un train à la gare. Podemos tomar un tren en la estación. On peut prendre un train à la gare. Attends le bus ici, à l'arrêt d'autobus. Espere el autobús aquí, en su parada. Attends le bus ici, à l'arrêt d'autobus. Les taxis sont partout, mais il faut les appeler. Los taxis están por donde quiera, pero es necesario llamarlos. Esta se queda en blanco. On va accueillir le vol à l'aéroport. Vamos a recibir el vuelo en el aeropuerto. On va accueillir le vol à l'aéroport. Les bateaux qui vont à Martinique sont au port. Los barcos que van para Martinica están en el puerto. Les bateaux qui vont à Martinique sont au port. Apprenons la grammaire. Aprendamos la gramática. El futuro simple se utiliza para describir acciones, intenciones o probabilidades que se van a desarrollar en un tiempo posterior. Para los verbos que terminan en er o ir en sentido general, solo se agrega la terminación del futuro al infinitivo de los verbos. En el cuadro que ves a continuación, te presento el verbo jouer. Observa la segunda columna. Está en infinitivo. Termina en er. Y resaltado en rojo tenemos la terminación del futuro simple, de manera que je jouerai,
en español significa yo jugaré. Nous jouerons significa en español nosotros jugaremos y así sucesivamente. Ahora observa la tercera columna. Tenemos el verbo finir, el cual es del segundo grupo. Al igual que jouer, solo tienes que agregarle al infinitivo la terminación del futuro simple. Je finirai, yo terminaré. Nous finirons, nosotros terminaremos. Y así sigue la secuencia. Te recuerdo que la terminación del futuro simple va de la siguiente manera. Para je, agregas AI. Para tu, AS. Para il, el, on, agregas A. Para nous, ONS. Para vous, EZ. Para il, el, plural, ONT. La excepción a esta regla que te acabo de explicar son el verbo aller y el verbo venir con sus derivados, porque son irregulares. Para los verbos que terminan en re, en el siguiente cuadro te presento como ejemplo el verbo prendre, tomar. En este se suprime la E final antes de agregar la terminación del futuro simple. Ejemplo: je prendrai, je prendrai, tu prendras, il prendra, y así sucesivamente hasta que termines de conjugarlo.